Bueno, esa siguiente ponencia, esa siguiente ponencia será sobre la evidencia actual en el manejo de la epilepsia. Se sabe que la epilepsia es un trastorno que afecta principalmente al sistema nervioso central, provocando convulsiones. Para un manejo acertado de esa patología es importante conocer el tipo de convulsión que presenta el paciente. Pueden ser convulsiones tónicas, atónicas, mioclónicas, clónicas o por crisis de ausencia. Si bien la epilepsia es diagnosticada cuando se ha presentado repetidas convulsiones, no toda convulsión es por esa patología. También se encuentra por consumo de sustancias, por traumas cráneoencefálicos, entre otros fenómenos que pueden incidir en la aparición de estas. Abro paso al profesional, el doctor Carlos Andrés Clavijo Prado, médico con especialidad en neurología clínica y profundización en la línea de epilepsias. El doctor Clavijo. Okay. Démosle, por favor, un aplauso. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Satisfecho de verlo aquí, este auditorio completamente lleno, cada vez más por personas interesadas en las neurociencias. Para mí es grato realmente. No sé si ustedes sepan de ese artículo publicado de neurofobia. Realmente existe una neurofobia gigantesca y verlos a ustedes reunidos a esta hora, día de lluvia, aquí nos complace y me satisface personalmente. Tenemos un pequeño inconveniente con la presentación. Voy a tratar de darles una breve mientras nos colocan los slides. Básicamente me he dedicado a la epilepsia, soy neurólogo con entrenamiento en epilepsia y la epilepsia sigue siendo en este momento algo que, a pesar de que mucha gente en este momento conoce acerca de ella, probablemente sigue siendo una entidad nosológica poco estudiada y de pronto compartida o diseminada entre el resto del grupo de las neurociencias. Viene teniendo adelantos gigantescos en los últimos 2 años y quizás nuevos conceptos que nos permiten establecer que cualquier presentación pudiese ser epilepsia si cumple con 3 conceptos básicos, ¿sí? Uno es que sea paroxística, que tenga digamos que un periodo de presentación con una cronología. 2, que sea estereotipada, entonces toda manifestación que cumpla con estas 2 características, que se repite siempre sea igual y que sea de corta duración, lo más probable es que pueda ser epilepsia. Varios de nuestros artículos publicados encontramos a nuestros pacientes de esta forma. La epilepsia de la ínsula tiene grandes manifestaciones, desde actitudes o actividades estereotipadas frecuentes y recurrentes, como automatismos, flushing, taquicardias y demás. Entonces, hoy es grato hablarles un poquito de los adelantos que tenemos tanto en diagnóstico como en pronóstico. Esperemos a ver si ya tenemos imagen. Perfecto. ¿Tienen ahí el...? Ok. Le doy para señalar este y para pasar este, ¿cierto? Y apunto hacia allá. Ok, estos son mis conflictos de interés. Básicamente los objetivos de la charla es describir principios de la terapia farmacológica en epilepsia, establecer criterios para manejo quirúrgico en epilepsia, identificar escenarios para dispositivos según la evidencia actual y definir escenarios en otras terapéuticas como terapia cetogénica y algo que ustedes yo sé que han escuchado muchísimo y es cannabis. No nos podría faltar, van a ver, si quieren saber todo sobre cannabis, no se vayan a parar, así que ahí vamos a darnos cuenta un poco más de esto. Listo, percepción del paciente. Miren cómo percibe el paciente su enfermedad. Siempre va a tener una magnificación de los signos y los síntomas, entonces el pobre gatico va a verse pequeñito frente a una cosa que le está dando incertidumbre y que para él es nuevo. Nuestros pacientes viven el día a día con incertidumbre y este es la visión del médico. Uno no sabe cuál es peor. Un médico un poco atemorizado sin saber mucho del espectro grande que hoy es la epilepsia y probablemente a veces minusvalizando mucho de los síntomas, ¿sí? Van a ver ustedes que desde que me dedico a la epilepsia cada día me sorprendo más, ¿sí? Por ahí tenemos una paciente que llegó solamente con episodios de angustia, un poco de pánico y eran episodios paroxísticos en el tiempo, cortos de duración
y que finalmente duraban muy poco. Terminó siendo tratada por psiquiatría 5 años antes de llegar a nuestra clínica, donde pudimos diagnosticar una esclerosis mesial temporal. Entonces miren que el espectro es grande, hay muchos imitadores, hay otros que los hemos llamado camaleones, imitadores porque hay otras patologías que pueden hacer movimientos y normalmente cuando nos hablan de epilepsia siempre pensamos que es solamente movimientos. Tenemos hoy en día en la clasificación epilepsias no motoras, como vamos a ver más adelante, donde solamente pueden haber incluso conductas estereotipadas que pareciesen ser normales. Dentro del espectro es muy amplio y por tal motivo el 20 al 30% de los pacientes con diagnóstico de epilepsia hoy en día son errados. Lamentablemente o son un error diagnóstico clínico o son un error de diagnóstico eléctrico. Entonces el diagnóstico sigue siendo clínico bajo este precepto, las 3C, contexto, contexto y contexto. Todo paciente es diferente, nunca podemos trasladar los criterios de clasificación a otro paciente, así que no hay recetas de cocina en la epilepsia, como nada en nuestra vida es una receta de cocina. La clasificación finalmente por Robert Fisher la establece muy bien, son 2 crisis con intervalo entre crisis de más de 24 horas, donde finalmente no hay una causa aparente, o una crisis que tenga una alteración en la resonancia, el electro o una crisis típica nocturna. Eso es lo que llamamos hoy en día epilepsia. Hay que tener en cuenta que la etiología puede ser múltiple, como ustedes ven acá, desde genética, estructural, metabólica, inmune, infecciosa y desconocida. No metí muchos de nuestros casos aquí por el tiempo realmente, pero la parte inmunológica sigue siendo hoy en día una etiología que viene cobrando fuerza. Mucha gente dice, no, pero genética entonces es de la infancia. No, hoy, por aquí tenemos más ratico, por ahí el doctor Lucumí, que nos va a hablar un poquito de las ciencias básicas de esta parte de genética e inmunología. Miren que la genética, finalmente hoy en día hablamos de una genética somática, que son mutaciones o variantes, como la llaman hoy en día, de genes muy pequeños. O sea que epilepsia la podemos desarrollar cualquiera de los que estamos acá. 20 de cada 100 personas podemos hacer una crisis en nuestra vida y finalmente podemos desarrollar epilepsia más o menos en 1.5 a un 2.5% de toda la población general. Pasemos rápido, se clasifica en focal y generalizado, no es el objetivo de nuestra charla. Quiero que tengan eso en cuenta básicamente por 2 cosas, porque podemos tener pacientes finalmente sin hacerles absolutamente nada y pueden tener un chance del 64% de probabilidades de mejorar en el tiempo, sin yo hacerle absolutamente nada, o sea que hay, digamos que unos prototipos bastante benevolentes. ¿Qué pasa con las terapias? Perfectamente estudiado por Kwon y Brody. Si yo coloco 2 terapias adecuadamente elegidas en un contexto epidemiológico adecuado y un contexto diagnóstico adecuado, las 2 primeras terapias me van a resolver en un 70%, 70 de cada 100 me van a mejorar. Quienes no mejoran, seguirle aumentando en fármacos, como ustedes ven aquí, 3, 4, 5, 6 o 7 fármacos, lo único que van a lograr en cuanto a probabilidad de resolución de crisis no es más que un 0,34%. ¿Para qué le seguimos colocando medicamentos? Y ustedes van a encontrar pacientes con epilepsia con 5, 6, 7, 8 medicamentos que lo único que le traen a ese paciente es una cosa que hemos llamado el overtreatment o el sobretratamiento. Más efectos colaterales, pacientes más sedados, con más deterioro cognitivo y finalmente llevados. ¿Sí? Eso lo ven ustedes finalmente desde la neuropsicología. Entonces uno ve el neurólogo, no, es que el paciente no mejora, métale otro. No, pero es que la dosis máxima son 1500. Otrico, que eso no hace daño. ¿Sí? Falla terapéutico. Entonces finalmente sí tenemos un 30% de falla terapéutica y vamos a ver qué hacemos con ellos. Esto es como se ha definido según el ILAE como falla terapéutica. ¿Sí? Pacientes que adecuadamente diagnosticados tienen 2 fármacos a dosis tope y no logramos reducir crisis. ¿Y qué es reducir crisis? Porque ese es otro dilema finalmente de la ciencia. Oiga, no, es que le redujimos 3 crisitas este mes. Vamos bien, ¿sí? Pues finalmente es que lo ha definido perfectamente el ILAE y es triplicar el tiempo máximo que ese paciente ha llegado a tener libre de crisis. Si el paciente me dice, no, mira, es que yo he llegado a tener un mes libre de crisis, mi objetivo terapéutico con fármacos es llevarlo a 3 meses de tiempo, 3 meses. ¿Hasta cuándo? Hasta tenerlo 12 meses de crisis. Entonces mire que comenzamos a cambiar el chip y no es que el paciente con epilepsia, bueno, tiene que acostumbrarse, pues ¿qué vamos a hacer? Le tocó vivir con epilepsia. Oiga, no, ese chip hay que cambiarlo. Es un paciente que puede ser completamente funcional, que puede vincularse. Grandes artistas han sufrido de epilepsia. Van Gogh. Los girasoles y la noche estrellada de Van Gogh fue producto de sus auras visuales en una crisis de epilepsia. ¿Sí? Entonces tenemos grandes dramaturgos y escritores. ¿Sí? Escritor ruso. ¿Quién ha leído algo de Dostoyevsky? ¿Sí? Crimen y castigo. Ahí replicaba finalmente sus auras olfatorias y que las denominamos uncinadas como olores fétidos y demás.
Entonces miren que grandes pacientes han sufrido, grandes personajes en la historia han sufrido epilepsia, así que no podemos estigmatizarlos más. Es como tener asma, es como tener hipertensión, es como tener cualquiera de las otras con quien vivimos, pero les hablan de epilepsia y ¡ay, Dios mío! Pobrecito, échale la bendición. Eso es una enfermedad maldita. Y de hecho, en un principio era considerada como una enfermedad sagrada, ya la vamos a ver. ¿Qué quiero representarles con esta gráfica? Que los pacientes con epilepsia en un 70% mejoran, los que son focales responden un poco menos a la medicina, y es porque finalmente probablemente estén vinculados con una normalidad en la corteza. Ya vamos a ver un poco más allá. Están las guías de manejo médico y todas nos dicen qué hacer. Y todo el mundo, no, pero esperen la guía. Todo el mundo tiene las guías como camisa de 11 varas. Las guías no son más que algún recurso que nos podemos valer para poder consultarlo en algún momento dado, ¿vale? Pero a pesar de que nos recomienden medicamentos, finalmente no son recetas de cocina, como les explico, y esto era lo que les quería mostrar. Miren que en la edad adulta normalmente más del 50% son crisis focales. Cuando uno sigue leyendo las historias clínicas de remisión, paciente con epilepsia tónico-clónica generalizada. Oiga, ¿y no hay más? No hay más. Y ustedes lo siguen viendo, y es que en nuestras escuelas de pregrado, todo lo que sea epilepsia es tónico-clónica generalizada. Si yo digo que es una epilepsia tónico-clónica generalizada, lo estoy vinculando ya a una epilepsia generalizada, y ustedes están viendo que es menos del 50%. ¿Sí? El 75 al 80% son focales. Nos compete buscar de dónde puede estar bien esa crisis. ¿Por qué? Porque van a responder a medicina, ¿sí? Y no es lo mismo darle ácido valproico a una crisis focal que darle bloqueantes de canales de sodio, la motrigina, levetiracetam, que como les digo, no son una receta de cocina. Hoy me llegó una paciente y me decía, doctor, pero es que a la vecina le dieron levetiracetam y está libre de crisis. Ah, chévere por ella, ¿sí? Pero a mí me dieron levetiracetam y me dio depresión. Casi me suicido con levetiracetam. Entonces miren, lo importante es saber cómo tratar y cuándo tratar. Vamos un poco más rápido. Miren toda la gama de medicamentos que tenemos, cada día tenemos más y eso se vuelve un poco más difícil escoger medicamentos. Allá arriba tenemos el cenobamato y el cannabidiol, que vamos a hablar un poquito más adelante, pero finalmente el mensaje es que el 70% responde a fármacos. Medicamentos, mecanismos de acción, no nos vamos a detener en esto, pero miren lo que habíamos hablado, explicaciones míticas. ¿Sí? Ahí estaba Joen Antoninos, que pintaba pacientes en cuadros religiosos, y muchos dirían, no, es que lo están exorcizando. No, era finalmente que probable tenía epilepsia, ¿sí? Miren aquí, podemos elegir entonces, ante un paciente con epilepsia, exorcizarlo. No tienen sonido, pero créanme que no le va a ir muy bien en el futuro con el exorcismo, ¿sí? El padre decidió salir corriendo. O podemos finalmente hacer recetas de cocina y mantenerlas en el bolsillo. Pero créanme que tampoco vamos a poder hacer mucho por ese paciente si no lo individualizamos. Entonces, ¿qué hacemos? Vayamos al método científico. El método científico viene siendo implementado y hoy hablamos de medicina basada en la evidencia y realmente es lo mejor que podemos hacer por nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Cuando estamos documentados y dateados, probablemente hacer menos, digamos que daño al paciente, nos compete en contextualizar e individualizar a cada uno de ellos. Paul Broca describió algunas áreas, como ya ustedes lo han mencionado y han venido viendo ahorita, anatomía. Victor Horley decía, oiga, esta vaina probablemente se deba no solamente a áreas muy localizadas, como decía Brody, se debe a redes de conexión, y por eso creemos cada vez redes más complejas de conexión que explican la semiología. Finalmente miren que a partir de casi que del neolítico se encontraban estos cráneos perforados con trepanaciones, y no era más que pacientes que eran al parecer operados. O sea que ya desde el neolítico decían, oiga, esta vaina tiene que tener alguna solución quirúrgica, no nos podemos quedar ahí dándole hierbita solamente, o medicamentos. Ya los hacían trepanaciones tratando de darle cirugía. Ese es un paper que quería compartirles, lo comparte el doctor Peruca, donde tratan de hacerle la vida más fácil al médico a través de un algoritmo pragmático de elección de fármacos. Les comparto para que puedan unirse a este link, se llama EpiPic. Ustedes simplemente deben incluir ahí cada uno de los datos que piden, y lo que trata de hacer es individualizar al paciente. No nos vamos a detener en qué consiste el EpiPic, solamente quería mostrárselos como herramienta, y considera el género, la anticoncepción, si está en vida reproductiva o no, si tiene más de 8 comorbilidades que tuvieron en cuenta como diabetes, hipertensión, neutropenia, cálculos, medicamentos antirretrovirales o finalmente quimioterápicos, ¿sí? Todo eso es importante porque los fármacos hacen interacciones farmacamentosas, y finalmente uno le atribuye a que el paciente no ha mejorado, pero es que siempre hacemos combinaciones muy malas, ¿sí?
Entonces, que eso no sea como un amigo que me decía, no, es que a mí me gustan los zapatos de 2 tonos. Tardé 2 meses para entender que eran de 2 tonos, ¿no? Pero finalmente las combinaciones siempre son útiles siempre y cuando las sepamos utilizar. Un ejemplo del EpiPig es este: mujer de 35 años con epilepsia focal, a los 25 años inició con epilepsia, antecedente de diabetes mellitus y de hipertensión desde muy joven. Miren que los medicamentos de primera línea serían levetiracetam, lamotrigina y todos los bloqueadores de canales de sodio, si yo me rijo solamente al tipo de epilepsia. Pero si tomo en cuenta la polifarmacia que tenía, miren cómo algunos de ellos, como la carbamazepina y la carbamazepina, bajan a un tercer nivel. ¿Por qué? Porque podrían finalmente potenciar la diabetes, ¿sí? La carbamazepina, el perampanel, la fenitoína y el ácido valproico me empeorarían su diabetes. Y finalmente estos tres de acá, todos son inductores enzimáticos, lo que me haría una interacción con todo lo que toma, con antihipertensivos, con hipoglicemiantes. Entonces, finalmente contextualizamos al paciente y dejamos como posiciones levetiracetam, lamotrigina y lacosamida. En esto consiste el EpiPig. Solamente tienen que leer e introducir los datos del paciente, ¿de acuerdo? Esta es la herramienta, consúltenla. Hay desventajas de la herramienta y es que solamente fue evaluado en un porcentaje, en una población pequeña circunscrita de Irán, y esto probablemente limite la validación externa de la herramienta, pero la utilizamos aquí con éxito. Faltan estudios, ¿sí? Es una propuesta, si les gusta la investigación, para que lo hagamos y manejan pacientes con epilepsia. Este es un gráfico que construí con mucho amor, además que me gusta el ajedrez, o sea, espero que a algunos de ustedes también les guste. Pero los medicamentos los comparo con todas las piezas del ajedrez. ¿Vieron toda la cantidad de fármacos que tenemos hoy en día? Cada uno de ellos tiene un mecanismo de acción que es el movimiento que hace cada pieza, y finalmente existe un estratega que es el que dice dónde coloco la pieza, y ese somos nosotros, ¿de acuerdo? Pero a pesar de que juguemos de la mejor forma, no podemos evitar que nos maten fichas que son sensibles. Paciente con ausencias, medicamento de elección etosuximida, no tenemos en Colombia. ¿Qué hacemos? Ácido valproico. Ácido valproico, genial, pero la señora hizo una pancreatitis, una hepatitis, una visitopenia. ¿Qué hacemos? Coloquémosle levetiracetam, ¿sí? Pero resulta que hizo depresión y se nos va a suicidar. Miércoles, ahorita sí nos dejaron fregados. Bueno, la motrigina, ¿sí? Miren que con todas esas cosas nos toca jugar, pero a pesar de que juguemos muy bien, podemos perder la partida. Y esa pérdida de la partida es persistencia de crisis, estrategias ineficaces, pacientes con epilepsia refractaria. ¿Qué hacemos entonces? Miren que el tratamiento de la epilepsia va mucho más allá de lo que realmente significa tratar con fármacos. ¿Se eligieron los fármacos adecuados? ¿Existen factores precipitantes? ¿Será que hay disfunción familiar? Alguien en la consulta le pregunta a estos pacientes que pertenecen a un contexto social, que pertenecen a una familia, le pregunta cómo está su emoción, cómo están con su pareja, cómo están en la familia, que además la familia nunca comprende que están comprometidos. Vamos a acelerarle a esto porque ya por aquí nos quedan 5 minutos. Digamos que las epilepsias focales están básicamente dirigidas a una estructura que es más frecuente, que es el hipocampo, que también afecta memoria, y que desde los 50 finalmente nos han enseñado que vienen encontrando zonas epileptogénicas. Hoy en día hay muchas herramientas para encontrar zonas epileptogénicas, entre ellas la semiología. Quiero presentarles este caso que es nuestro, una paciente de 35 años de edad, a los 12 años inició con crisis recurrentes, con auras, con sensación de malestar epigástrico, de tensión del comportamiento y automatismos orales, ¿sí? Típica semiología del lóbulo temporal mesial. Quisiera dejarles toda la crisis. ¿No funciona el video? ¿Sí? Pues la voy a ir contando. Es una señora que está ahí leyendo y finalmente siente que le va a venir la crisis y es finalmente que... mírenla, ya está corriendo, correcto. Miren que ya algo está sintiendo, comienza con ese chupeteo que llaman estereotipias neurolinguales típicas del lóbulo temporal mesial, alcanza a oprimir el timbre para avisar que me va a dar la crisis, y finalmente ella se alista para tener su crisis. Una típica obra del lóbulo temporal, sigue con las estereotipias neurolinguales y comienza a hacer estereotipias manuales de predominio con la mano derecha. Esto es un lateralizador que nos avisa que es el lóbulo derecho el que está fallando. Y finalmente ya tenemos un localizador y un lateralizador. Estereotipias neurolinguales, temporal, estereotipias manuales, derecho. Tenemos una posible crisis mesiotemporal derecha. Ella ahí está completamente perdida, aparentemente está viendo la auxiliar, pero ella ahí le está pidiendo órdenes. Lamentablemente el audio no sé qué pasa, pero además es en portugués, pero podría traducirles. Pero finalmente ella no obedece ninguna de las órdenes, perdida completamente. Entonces una epilepsia focal de inicio no motor,
Y miren que ahí hacen unas arcadas. Uno con la clínica casi que podría dibujar por dónde está viajando esa descarga. Comienza en el lóbulo temporal mesial, se va un poquito hacia la ínsula, lo que explica finalmente las arcadas y finalmente termina siendo una cosa que se llama el rascado de la nariz. Este rascado de la nariz es porque esa ínsula ha aumentado las secreciones a nivel de las mucosas y termina rascándose. Entonces uno dice, dibujamos toda la red epileptogénica. Esta paciente tenía una epilepsia del lóbulo temporal mesial, descargas en la parte temporal derecha, interictales, el ictal aquí está, inicia en esta parte derecha. Entonces ya tenemos clínica, tenemos eléctrico y tenemos ahorita clasificación imagen. Aquí ya hay una esclerosis mesial temporal, paciente que no respondió a más de 2 fármacos. ¿Qué hacemos? ¿Le seguimos colocando fármacos? ¿Quién hace la mano? No, vamos a operarla. ¿Listo? Entonces le hicimos una amígdalo hipocampectomía con éxito. En ese momento, 0 crisis. Voy a ir rápido, nos quedan 2 minuticos. Las imágenes siguen siendo nuestra mejor ayuda. Las imágenes funcionales, especialmente el PET, nos ayuda a localizar un área que se llama área no funcional. Miren cómo nos ayuda a ubicar. A pesar de que la resonancia aquí fue negativa, el PET por análisis visual no fue muy concluyente y el PET con análisis cuantitativo nos ayuda a ubicar esa zona que finalmente se reseca, como ustedes ven acá, paciente con epilepsia del lóbulo frontal, no respondedor, que finalmente lo operamos y en este momento digamos que las secuelas son mínimas en cuanto a conducta y 0 crisis. Voy a pasar esto rápido, estos son los electrodos profundos que hoy en día también son una herramienta, tenemos cómo monitorizar pacientes y quiero mostrarles este metaanálisis de 177 ensayos clínicos controlados, que lo único que me evidencian es esto, miren, paciente con epilepsia refractaria, no hay otra opción diferente que poder evaluarlo para cirugía. Miren acá los diferentes estudios a mano izquierda, tratamiento farmacológico, tratamiento quirúrgico y todos están acá con un RR bastante grande y unos intervalos de confianza bastante buenos que avalan la cirugía en estos pacientes. Obviamente hay que tener una hipótesis diagnóstica, este es mi flujograma que quería compartírselos. Entonces, si hay una lesión, simplemente ir allá. Si es mesotemporal y la semiología, lo eléctrico y lo neuropsicológico están concluyendo, resecamos esa parte del hipocampo, amígdalo hipocampectomía. Si no hay congruencia en esos 3 estudios, imágenes funcionales. Si hay una alteración en la imagen funcional, pues nos ayuda a localizar. Si no hay, finalmente hacemos monitoría invasiva y evaluamos la parte elocuente. Si por el contrario no tenemos hallazgos en la resonancia, nos toca otra vez recurrir a la semiología, lo eléctrico y lo neuropsicológico, imágenes funcionales y mapeamos. ¿Listo? Terapia cetogénica. Hoy en día estamos en el boom de la terapia cetogénica y todo el mundo quiere terapia cetogénica para adelgazar. Pues aquí no es la excepción. No solamente nos le baja de peso, sino que hace que se produzca una cantidad de promotores de inhibición, entre ellos GABA, y potencia todos los efectos protectores de crisis. Hay algunas características, no vamos a hablar puntualmente de la terapia cetogénica, pero quiero que sepa que existe en quienes no son operados. ¿Quiénes no son operados? A quien no pudimos encontrarle un foco o que tienen múltiples focos. ¿Qué tenemos adicional a esto? El cannabis. Llegamos a la parte final interesante. El cannabis, todo el mundo dice, oiga, pero es que ahí la abuela tiene planta de cannabis. Pero no es para el nieto, es para poder ayudarlos a ustedes. Realmente el cannabis tiene 2 sustratos importantes. La legislación en cannabis es mucho mayor. Miren que todos son los países que vienen fortaleciéndose en legislación con cannabis. Lamentablemente, cuando usted busca cannabis y implicaciones médicas, no hay muchos estudios controlados. Por tal razón es importante darle 2 conceptos. Estos son estudios de estratos enriquecidos en cannabidiol. Los estratos, que son todo lo que consiguen ustedes como goticas, no sirven. Tienen altas concentraciones de THC, implican alteraciones en memoria y tienen todos los efectos psicotrópicos. Por esa razón, las únicas moléculas avaladas son el cannabidiol puro, como epidioles, o finalmente aquí lo tenemos también como Nebiot. No voy a entrar en detalles, pero quiero que sepan que todos estos sustratos pueden encontrarse en el cannabis y casi que todos ellos tienen una concentración importante de THC y el THC es proconvulsivante. Por tal razón, tenemos que tener CBD puro. Esto lo voy a pasar rápido. Estas son, digamos que se ha estudiado en 3 situaciones importantes: Dravet, Lennox-Gastaut y esclerosis tuberosa. Sin embargo, cada vez salen más estudios como este, estudios de la vida real que han sido aplicados en otras epilepsias que son refractarias con muy buen éxito. Nosotros estamos en este momento a punto de sacar nuestro estudio de la cohorte de CBD. Son pacientes que estaban candidatos para cirugía y muchos de ellos llegan a decirle a uno, no, ve,
El cannabis fue súper bueno, me mejoró el ánimo, estoy durmiendo bien, mis relaciones mejoraron y mis crisis se fueron. Entonces, pues bendito cannabidiol que llegó en este momento a mejorar a nuestros pacientes. Tienen interacciones medicamentosas, entonces hay que tener cuidado. Y finalmente existen otros dispositivos, como el NeuroPace, como el estimulador del nervio vago, que son terapias muy costosas, pero que no han resultado ser tan concluyentes. Por tal razón necesitan más investigación. Entonces, si yo le voy a colocar un estimulador del nervio vago o un NeuroPace a un paciente, debo medir costo-efectividad. Hay pacientes que tienen 50, 60 crisis diarias y uno dice, si puedo reducirle 60% de crisis, genial. Le mejoramos calidad de vida y mejoramos la calidad de vida de la mamá. Callosotomía, podemos quitar el cuerpo calloso en la región posterior para liberar a los pacientes de drop attacks y de accidentalidad. Y esto, ya con eso terminamos, todo lo que es laser ablation y termocoagulación. Pacientes que tienen lesiones muy chiquitas causantes de epilepsia, simplemente entramos con láser y ablacionamos la lesión. ¿Listo? Tienen unas indicaciones muy puntuales. Estos son grandes amigos a nivel del mundo. Aquí está Rima Nabu, que fue la que describió el uso de CBD en el mundo. Aquí está Angelo Avancini, presidente de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Y por aquí está alguien ahí como con una apariencia un poco más latina, que está aquí hoy frente a ustedes. Y conclusiones: clasificar adecuadamente las crisis, escoger de forma individualizada la mejor combinación de fármacos, ojo con eso. Tercero, determinar la verdadera existencia de una epilepsia refractaria. Recuerden que hay otras cosas que pueden hacerla parecer pseudorefractaria. Hacer el uso racional y adecuado de herramientas de investigación quirúrgica y definir criterios de inclusión para terapias quirúrgicas y no quirúrgicas. Muchas gracias. Bueno, le damos gracias al doctor Carlos Andrés Clavijo por su presentación. Creo que nos llevamos un gran aprendizaje. ¿El público tiene alguna pregunta? Por allá hay una pregunta. Hola, buenas noches. Pues mi pregunta me enfoca más que todo porque digamos que en la cotidianidad se dicen que hay como ciertas cosas caseras que se pueden hacer cuando hay un ataque de epilepsia, que no, que usted lo tiene que coger, que usted esto, que usted lo otro. Digamos que, como tú nos decías, que eso depende del contexto de la persona. ¿Hay algún protocolo que se pueda hacer, que se pueda recomendar a las personas de a pie? Claro que sí. Quiero que me levanten la mano quienes han escuchado que hay que jalarle el dedito corazón. Bueno. Los vi ahí jalándole el dedito corazón a los pacientes con epilepsia. Un pañuelo en la boca, un palito. Importante eso, ¿sabes? Importante porque hay mucho mito con respecto a la parte de atención básica de las crisis. Entonces, concepto grande para que se lleven a casa. Toda crisis se autolimita alrededor de 2 minutos. Entonces, a pesar de que nos genera un gran pánico y especialmente cuando son motoras generan más miedo, especialmente cuando llega por primera vez, genera mucha incertidumbre tanto en la familia como en el paciente, lo único que hay que hacer es tener calma. Segundo, buscar un lugar cómodo y seguro para el paciente. Si usted no tiene una cama o algo que sea blando y que no vaya a permitir que se golpee la cabeza, consigan una almohada o algo, o sostengan en la cabeza para que no se vaya a dar en la cabeza o en su defecto en la cara, pues que es peor. Tercero, quítenle todo lo que tenga en el cuello, ¿sí? Que no vaya a generarle, que pueda tener afección de la vía aérea superior. Si tiene prótesis, traten de sacarla, Si no es posible y es una crisis tónica, no intenten. No, que es que tengo las pinzas que me la mandaron de Francia y son buenísimas para abrirle la boca. No, realmente no hagan eso. Hay personas mutiladas de dedos por crisis. Entonces, no meter dedo, no meter palo. Digamos que esas actitudes o esas actividades han complicado la vida del paciente. Voltéalo de ladito. El otro día me decían del izquierdo o del derecho. Del que se sienta más cómodo, pero de ladito. Pero voltéelo. La idea es que no se atragante con su propia lengua o con su saliva. Entonces, de ladito va a escurrir un poco la saliva y la lengua también. Sí, se puede pegar un mordisco. Sí, es cierto. Pero créanme que las lesiones en la lengua no son tan graves como las que pueden generar ocluyéndose la vía aérea con un palo o amputando casi que un dedo. Son casi que las recomendaciones más básicas. Cuando vuelva el paciente,
esperen que realmente recobre la conciencia completamente para poderle dar algo de tomar. Mucha gente piensa que la agüita con limón y azúcar es bendita, entonces sí, probablemente lo sea, pero esperen que esté completamente consciente, si no se nos broncoaspira, de acuerdo, se nos ahoga. Esas son las recomendaciones. Lo mató el agüita. Doctor, excelente su ponencia. Muchas gracias. Y yo tengo una pregunta, me va a disculpar, pero yo no soy neurólogo. Hay muerte neuronal en cada una de las crisis y se pueden recuperar esas neuronas. Estaba yo pensando en esta interconexión y las dos funciones de los dos hemisferios. Muerte neuronal en un hemisferio por la asociación, el otro puede recuperar. No sé si me explico cómo me pregunta. Claro que sí, buena pregunta, además interesante pregunta. Mira, esto lo viene estudiando el doctor Trinca, que hace poco, 2-3 años, emite el consenso de estatus epiléptico. Miren que eso es importantísimo, pues es que no nos da, podríamos hacer un simposio solamente de epilepsia, pero lo que se evidenció era que más o menos desde los 60, 50, se decía, no, déjelo que el estatus epiléptico son 30 minutos, tiene 30 minutos para actuar. Hoy en día, en estudios en humanos, resonancia iniciado el estatus y resonancia después de los 30 minutos del estatus, ya hay atrofia. Uno dice, oiga, una atrofia gigantesca en minutos. Entonces se estableció tiempo 1 y tiempo 2. Tiempo 1 es en el cual yo intervengo farmacológicamente y tiempo 2, el tiempo suficiente o necesario para hacer daño neuronal. Entonces, un paciente que esté en un estatus de crisis motoras tónico-clónicas, en 5 minutos tengo que intervenirlo, en 30 minutos ya deterioró todo un grupo de neuronas. El estatus no motor, o mal llamado antes ausencia, puede tener más o menos 45 minutos de hacer daño y más o menos tengo 15 minutos de intervención farmacológica. Y están finalmente las focales, las focales y las ausencias todavía tengo 20 minutos de intervención y todavía no está muy bien determinado el tiempo en que daña neuronas. Conclusión, para contestar la pregunta, sí daña neuronas. De hecho, ahorita hay una hipótesis que daña redes, porque ya no hablamos solamente de un foco, sino que hablamos de redes de interconexión o networks que intervenimos, que explican la semiología además. Y lo otro es que en esta epilepsia hipocampal pareciera haber un fenómeno cuando empieza en un hipocampo que trata de migrar al hipocampo contralateral, lo que nos está haciendo un poquito más difícil la intervención quirúrgica porque a veces le quitamos la epilepsia de un lado y si no se intervienen a tiempo, dejamos que conecte el otro, correcto. Y han hablado ahorita de una cosa que se llama el burnout del hipocampo. Entonces uno encuentra actividad en el electro de un lado, pero cuando va a ver la imagen, el otro está completamente atrófico, ya está completamente dañado y o sea que el que está descargando ahorita es el contralateral. O sea que sí hay propagación interhemisférica y daño neuronal. Vamos. Bueno, muchas gracias por las respuestas. A continuación, la ponencia sobre duelo y estructuras cerebrales asociadas. El duelo